cápsulas de conocimiento. Y aquí respondo tu pregunta, ¿qué es un objeto de aprendizaje? Desde el punto de vista pedagógico es un elemento de multimedia, de lo que hemos hablado, que desarrolla el elemento más atomizado del conocimiento. Es decir, son conceptos básicos del conocimiento que se explican por sí solos y que no lleva una secuencia o una dependencia de otros elementos para que se explique por sí mismo este conocimiento. Guarda unidad en sí mismo. En efecto, entonces estamos entendiendo dentro de esta dinámica que el trabajo se liga precisamente a superar las barreras del tiempo, del espacio, y estas herramientas, basándose en el desarrollo tecnológico y el aporte que éste hace al modelo educativo, potencia el aprendizaje de nuestros estudiantes. Claro. Y eso se logra teniendo acceso a ese elemento las veces que él quiera. Y esto es lo interesante, cuando tú vas a una clase presencial, en el tiempo y en el espacio, es donde obtienes la interacción con los elementos de aprendizaje. Tienes el acceso al profesor y a los recursos en ese tiempo. Una vez que ese tiempo pasa, ya pasó y no se retorna a él. Sin embargo, con estos elementos, el alumno puede verlo una vez, 2 veces y las veces que sean necesarios para que él entienda el concepto. Y no va a haber aquellos problemas de las barreras psicológicas del aprendizaje. El hecho de que él quiera preguntar y que el profesor le tenga que repetir, compartiendo el tiempo y el espacio con otro grupo de personas. Él libremente podrá ver una, otra y otra hasta que asimile el conocimiento. Y si hay alguna duda, entonces se deberán de crear otros espacios para que él pueda preguntar hasta que su aprendizaje sea incorporado de manera ya fija, permanente. Y esto es importante mencionarlo porque las áreas del conocimiento son diversas y algunas quizá de mayor complejidad que otras en cuanto a la aplicación didáctica de las mismas, porque las técnicas, el método de enseñarlas pone a prueba a sí mismo al mismo docente, al expositor. Veamos un ejemplo de esto que nos está describiendo precisamente con una materia que podría ser tal vez para muchos compleja, pero que a través de estas herramientas podemos ver que hay una alternativa viable para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Esta herramienta que hemos adquirido de la Universidad Politécnica de Valencia se le conoce con el nombre de Polimedia. Este nombre, que ha sido también adaptado y adoptado por UNITEC en base a esta adquisición que se hizo con esta institución española, lo que tiene como propósito es crear estos objetos de aprendizaje en una tecnología sencilla. Sencilla en el sentido de poder producirla rápidamente en la curva de aprendizaje, tanto de producción como del mismo docente, que es el eje fundamental del producto. Entonces hemos creado lo que se llama Polimedia y quiero mostrarte un ejemplo donde podemos ver esa combinación de elementos. Eso es lo que veremos. El profesor posiblemente se llevó una semana haciendo la estructura de lo que quería presentar, el objeto de aprendizaje, y cuando llega al laboratorio una explicación de 10 minutos y 10 minutos más de grabación, obtenemos un producto que saliendo de la grabación está ya dispuesto y ya en su punto final para ser utilizado. El estudiante tiene la capacidad de interactuar en el sentido de percibir la información, repetirla al momento que él lo desee, inclusive si tiene otras actividades que hacer, apartar el tiempo y disponerse a recibir. A nivel de UNITEC le estamos utilizando básicamente para 2 cosas. Uno es para los elementos puramente académicos, que son temas, objetos de aprendizaje de conocimientos académicos. Y lo otro es también en el ámbito administrativo. Y eso abre un gran panorama también. Porque así como puede ser utilizado por UNITEC, puede ser utilizado por diferentes organizaciones que a través de UNITEC pudieran darle un uso a esta tecnología. Simple y sencillamente, lo que voy a grabar son asuntos relacionados a X tema. Entonces puede ser, por ejemplo, muy bien usados para dar una inducción, que son actividades muy repetitivas en las organizaciones. Cada vez que una persona es contratada, se le da inducción. La inducción no varía,
salvo cada cierto tiempo. Entonces, hacemos varios polimedias que tratan esos aspectos y entonces la persona que recibe la inducción simplemente se le da el acceso a estos recursos y recibe la inducción. Entonces vemos el producto aplicado a áreas administrativas, habla de formación continua, a las áreas de formación permanente como es la parte de la academia. Eso es importante, no hay límites. Y el punto segundo que quería destacar, el hecho de la labor de acompañamiento que existe del proyecto para todo nuestro cuerpo docente en el sentido de que pueda traducir su conocimiento en esa experiencia que para el estudiante represente un aprendizaje. Sí, porque podría ser esto también una forma de encontrar como barreras para el profesor, que él quiere compartir el conocimiento, pero no quiere incursionar en elementos más especializados como el diseño, como los elementos de comunicación ante cámaras, etc. Entonces hay que acompañarlo en el proceso. Digo, lo más valioso del profesor es su conocimiento, que ha adquirido a través de su aprendizaje formal, su experiencia, etc. Entonces lo acompañamos con los otros procesos, por ejemplo, el área de diseño gráfico, el área como te digo, la parte pedagógica de cómo expresar y cómo describir y narrar un objeto, un objetivo. Entonces lo acompañamos con personal especializado en el área de pedagogía. Entonces se hace un equipo interdisciplinario que traiga como resultado un producto de calidad. Un producto de calidad, y veo aplicaciones de acuerdo al producto que nos explicaste al inicio, por ejemplo, muy útil para enseñanza de un software en específico, aplicaciones en este caso de las matrices que tú nos mostraste al inicio. Podemos ver otro producto, sí, nuestro rector. Incluso nuestro rector, hablando de nuestro modelo educativo, es decir, cuántas veces posiblemente le haya tocado en diferentes diserciones tener que hablar de estos aspectos. Y como digo, volvemos otra vez a utilizar las mismas variables, tiempo y espacio. Atender a grandes grupos en el menor tiempo. Atender a grandes grupos sin que exista la presencialidad de él, y que, es decir, tampoco estamos limitados ni siquiera al contexto nacional, ni al contexto comunidad, Unitec o CEUTEC, porque esto lo podemos abrir al mundo, y entonces desde cualquier lado pueden escuchar, ver y recibir una instrucción de buena calidad de un mensaje de tipo institucional. Eso es lo que hablamos como la aplicación no académica, sino que administrativa, pero que tiene que ver también con nuestros procesos. Eso es importante. Y destacando otras ventajas, entendiendo de que ese tipo de formatos puede volverse pesado en cuanto a guardarlo o tenerlo o conservar la información en un servidor, veamos esas ventajas. Creo que el formato también ofrece, es un formato de bajo peso, entenderé, y traduciendo esto en el sentido de que puede almacenarse por la cantidad de información, desde luego, que tendríamos de aquí a un año. Asumamos que se puedan producir qué sé yo, en una semana unos 30 polimedias. ¿Dónde lo guardamos? ¿Qué peso representa esto en un servidor? El almacenaje. Hablemos de esas características. Pues hablamos de que un video de esta naturaleza, por 10 minutos estaríamos hablando de unos 20-25 megas de almacenamiento en disco. Eso para las características actuales del desarrollo tecnológico no es nada. Unitec tiene previsto pues tener todos los elementos tecnológicos necesarios para ir creciendo en este tipo de producción. Yo creo que la mayor dificultad está más bien en el acceso, y es ahí donde posiblemente pudiéramos encontrar algún tipo de dificultad que no deja tampoco de ser un reto para superarlas. Pero si hablamos de accesos a través del internet normal, con acceso punto a punto y utilizando lo que la mayoría está usando, que serían los servicios que dan estas compañías de cable, te ponen un cable módem y entonces tú recibes velocidades aceptables, no se tiene dificultad. En un minuto y posiblemente hasta en menos, tú ya tienes disponible el video para verlo. Una vez se baja y lo puedes ver 100 veces y ya no tienes que volver a bajarlo. Entonces, estamos tratando, y es una de las ventajas del uso de esta tecnología, y experimentar con diferentes formatos. El desarrollo de la tecnología para manejar elementos de video cada vez evoluciona tremendamente, y eso nos da la posibilidad de manejar multiformatos,
tener un formato de menor calidad